Dios te bendiga. La gracia de Dios, nuestro Señor, continúe con nosotros. Yo quiero hablar hoy a aquellas personas que han visto muchos malos testimonios entre gente como nosotros que nos decimos cristianos. El camino de la vida está lleno de malos testimonios, de gente como nosotros que hablamos de Jesús, pero que no nos parecemos muchas veces a Jesús en nuestro diario vivir. Y permíteme leerte en San Lucas capítulo 18. Dice: parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y ponle atención a esta frase. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira, hay algo que nosotros tenemos que entender, y es la santidad de Dios. Nuestro Dios es santo y habita en la santidad. Y Él es infinito, soberano, con cualidades precisamente de santo. Su omnipotencia, su omnipresencia, su soberanía. Él es santo. Y la santidad no puede cohabitar con la inmundicia, con el pecado. Precisamente por eso nosotros venimos a Cristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados y hacemos entonces un pacto con Dios para vida y vida eterna. Pero recuérdate que, como siempre te digo, nosotros vivimos en un cuerpo corruptible y día a día, después de nuestra conversión, a través del manual de la palabra de Dios, leyéndola y estudiándola y meditándola, y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros vamos caminando para alcanzar ese carácter y ese ejemplo de Cristo que Él nos dio en su palabra de cómo nosotros debemos ser. Pero cuando tú dices, como mucha gente, yo creo en Jesús, pero no creo en los que se llaman cristianos, porque hay mucha gente que se llama cristiana que no ha dado ejemplo o que no me dice a mí
que realmente creen en Jesús. ¿Por qué? Porque sus actitudes no se compadecen con sus actos, es decir, con su fe, con su decir, con su decir, lo que ellos proclaman, lo que predican. Y por eso te digo que el ejemplo a seguir es Jesucristo, porque tú te puedes topar con uno que todavía está aprendiendo. ¿Entiendes? Tú te puedes tocar con gente que sí se ha arrepentido de sus pecados, pero que todavía está aprendiendo a doblegar su carne. Está aprendiendo a parecerse a Jesús. Está aprendiendo a ser siervo. Está aprendiendo a ser un mejor compañero de trabajo. Está aprendiendo a ser un mejor esposo. Pero todavía no está terminado. ¿Entiendes? Todavía él no es una obra terminada. Es uno que está caminando en la senda que él decidió tomar a través de Jesucristo y el perdón de sus pecados, y está lidiando día a día con la lucha entre la carne y el espíritu. Pero fíjate que precisamente este pasaje del fariseo y el publicano nos da ejemplo de gente que, como el fariseo, en este entonces los fariseos eran los doctores de la ley, la gente que sabía mucho de Biblia, que sabía mucho de la ley, que eran ejemplos, que eran los maestros. Y ellos se tildaban de vivir una vida bien santa, bien justa. Fíjate cómo él decía, oye cómo él oraba, oye qué tipo de oración. Padre, gracias porque yo no soy como los otros hombres. Padre, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Generalmente nosotros, cuando nos hablan de gente imperfecta, mira, fulano como es, tendemos siempre a mirar al otro y decimos, ay, sí, así tengo yo un amigo que es así, así, así. Y no nos miramos a nosotros mismos. Se habla de una persona que tiene una conducta indebida, e inmediatamente yo podría decir como gracias a Dios que yo no soy como él. Gracias a Dios que yo no soy como él. Pero si yo me examino mi vida, ¿cuántas veces nosotros no tenemos las mismas imperfecciones que tienen otras personas que han actuado indebidamente? Es decir, que delante de Dios yo no puedo gloriarme. Yo no puedo gloriarme, yo no puedo orar como esta persona. Yo tengo que vivir en humillación siempre delante de Dios, porque yo tengo que recordar de dónde Dios me sacó. Yo tengo que recordar de dónde Dios me sacó, lo que yo soy, y por qué precisamente en su infinito amor Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para que muriera por toda la humanidad, porque no había justo ni aún uno. El propósito de la venida de Cristo venir a morir en la cruz, fue precisamente porque no había nadie que pudiera justificarse. No había nadie que pudiera llamarse bueno. No había justo, ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo lo entendió muy bien. Muy bien. Cuando hablaba de su condición pecaminosa y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros no estamos, primeramente cuando nosotros estamos rechazando a Dios. De dos cosas hay que tener pendiente. Cuando estamos rechazando a Dios, por esos ejemplos que decimos, que vemos, de gente que todavía no ha sido totalmente transformada. Está en el camino, pero no ha sido totalmente transformada. Y por eso tiene todavía esas debilidades, porque eso se va a terminar hasta que este cuerpo corruptible sea transformado en incorrupción. Y aparte de tener cuidado, de decirle a Dios como excusa, mira, yo no entro en este evangelio, no entro en esto de ser cristiano, porque realmente los que tú
dices, lo que dicen que te sirven, yo les veo que ellos tienen muchísimas deficiencias. Esa no es excusa. Esa no es excusa porque ningún cristiano nunca puede presentarse como el ejemplo. Ningún cristiano puede presentarse como el ejemplo a seguir. Precisamente porque conocemos nuestras luchas internas. Sino que siempre ponemos a Jesucristo como el ejemplo. Y aunque es muy cierto que la palabra de Dios dice, ay del mundo por los tropiezos, precisamente por eso viene la oración del publicano. Por eso viene la oración del publicano. Mira cómo oraba el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni levantar ni alzar los ojos al cielo, sino que decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Él tenía una condición de humildad. Él conocía lo que él era. Él sabía, no se atrevía ni a mirar muy bien al cielo, porque él se sentía precisamente una podredumbre que necesitaba del auxilio, de la misericordia, del perdón de Dios. Esa siempre tiene que ser mi condición. Esa siempre tiene que ser mi condición. Por eso siempre tengo que presentarte a Jesucristo como el ejemplo. Por eso siempre tengo que presentarte a Jesucristo como el único que tuvo derecho a morir en la cruz. Precisamente para librarnos de la condenación que había sobre nosotros. Porque no se encontró a nadie que fuera justo. El único limpio era Él, el único puro. Y precisamente para que no hubiera excusa. Para que no hubiera excusa. Jesús es tu ejemplo a seguir. Y cuando tú te miras a ti mismo, si tú te miras a ti mismo y no tienes la actitud del fariseo, de pensar que los otros sí son muy malos y tú eres muy bueno, cambiará tu visión de las cosas. Aún estando en los bancos de la iglesia, siempre tenemos que vernos por debajo de los demás. Fíjate que dice que ninguno tenga una idea de uno más alto de la que debe tener. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que vivir siempre con una actitud de humildad frente al Señor, como este publicano. Porque sabemos que fallamos. Que fallamos siempre. A veces el día en que nos levantamos más fuerte, nos levantamos más fuerte y que hemos orado más y que creemos que ese día sí es verdad que no vamos a tener ningún tipo que creemos que no vamos a tener ningún tipo de roce, pecaminoso o de nada que nos haga caer. Siempre hay algo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos confiando en nosotros mismos. El cristiano no puede confiar en sí mismo. Nosotros estamos confiando en Jesús, que ya pagó el precio y que Él nos ayuda día a día a pelear la buena batalla. Por eso comenzó el pasaje. A unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que confiaban en sí mismos. Nadie puede confiar en sí mismo como justo, porque no hay justo ni un uno. Es la gracia de Dios. Es por fe en Jesús que nosotros estamos corriendo esta carrera que tenemos por delante. Es siempre por su misericordia. Es siempre porque a Él le agradó pasar por alto nuestros pecados. Es siempre porque tenemos que vivir en la condición del publicano, deponiendo nuestro yo, humillándonos delante de Él, menguando cada día, menguando el yo y nosotros para que Dios pueda completar su obra en nosotros. Es Dios el que completa la obra. Es Dios el que santifica. Es Dios el que tiene cuidado de nosotros. Es Dios el que nos muestra la senda por donde debemos caminar. Siempre tenemos que estar centrados en Dios, en su voluntad, en que Él nos perfeccione, en que Él nos ayude. Y tener claro que Él sabe plenamente con quién está tratando.
Dice la palabra que el que se humilló, ese será enaltecido. El que se humilló, el que se mantuvo humillado delante de Dios todo el tiempo y no se creyó el mejor de los hombres. No se creyó como el fariseo, en que él era muy bueno y los otros eran muy malos. No puedes vivir en la vida de esa forma, creyendo que todos sí son malos, que todos sí fallan, que todos sí son los peores y tú eres el muy bueno. No hay nadie bueno, dice el Señor, y no hay justo ni un uno. Es por la misericordia de Dios y confiando en que Él es el que santifica. Él es el que nos santifica. Porque sabemos que tenemos que ser santificados. Porque Él fue que dijo, sed santo porque yo soy santo. Es decir, Dios mora en la santidad de su pueblo. Pero eso es con la ayuda, no por nosotros mismos. No podemos creernos. Ni siquiera, como mira, fíjate la lista de cosas que él dijo que hacía. Mira, yo doy diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no soy como los ladrones. Es decir, él cree que por su lista de cosas que él hacía, él podía ser justificado delante de Dios. Y no es así, no se trata de eso. Se trata de la obra de Dios en nuestras vidas, de la redención y de lo que ya Él hizo por nosotros, y a través del diario vivir, del manual de la oración, nosotros entonces tratamos y estamos luchando, como Él dice aquí en su palabra, parecernos a Él, parecernos a Él, matando esas obras de la carne para vivir en el Espíritu. Así que ten mucho cuidado si tú estás renegando de Dios, poniendo como excusa el ejemplo que te han dado mucha gente. Eso no es excusa delante de Dios, porque nadie nunca te ha presentado su propia vida como ejemplo. La única vida que nos presentan como ejemplo es el ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz para libertarnos de nuestros pecados y que nos dio ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra. Dios te bendiga.